Ariana Bersunza Díaz y vengo de la Escuela Particular Incorporada Miguel Hidalgo. Y esta tarde tendré el placer de entrevistar al doctor José Manuel Alcocer Bernés, cronista de la ciudad de San Francisco de Campeche, que nos hablará un poco sobre su trabajo y su aportación hacia el Estado, y nos hablará un poco sobre las iglesias. Como primera duda, ¿qué es un cronista? Bueno, un cronista es la persona que se encarga de recoger toda la historia de un sitio. En este caso, o en mi caso en particular, yo lo que hago es recopilar toda la información existente a través de periódicos, revistas, fotografías, sobre lo que se ha escrito específicamente sobre el municipio o sobre la ciudad de Campeche. Entonces ese es el papel fundamental de un cronista, y existen cronistas en todas las ciudades de México. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted como un cronista de la ciudad? Tener una información sobre todo lo que ha ocurrido en Campeche en todas sus etapas históricas, desde la época colonial, desde la época del siglo XIX, la época actual, y esto a nosotros nos permite tener un banco de datos que más adelante los muchachos que estudian historia o la gente que quiera una información acerca del desarrollo de la ciudad, bueno, nosotros se lo proporcionamos. Aquí puedes encontrar información de administraciones anteriores, de lo que han hecho, fotografías sobre las administraciones anteriores y fotografías antiguas también. Entonces nosotros tenemos una información que puede servir para investigadores o gente que esté interesada en escribir en algo muy específico sobre la ciudad. Si quiere conocer sobre la Alameda, si quiere conocer sobre, ahora que están reconstruyendo las murallas, sobre las murallas, si quieren conocer sobre el palacio que están reconstruyendo, bueno, nosotros proporcionamos toda esa información, que es la información que nosotros estamos guardando y que estamos recogiendo, y que tenemos un banco de datos precisamente a través de hemerografía, a través de bibliografía, a través de fotografías, a través de documentos que sirven precisamente para todos los investigadores. ¿Nos podría contar un poco de Campeche? Tenemos que ir por varias etapas, ¿no? O sea, hay que ir por la etapa prehispánica, cuando era un poblado que se llamaba Quimpeche, que no se encontraba aquí en el centro, sino se encontraba en lo que es el barrio de San Francisco, que es precisamente el sitio donde van a llegar los españoles el 22 de marzo de 1517, y va a ser el primer encuentro formal, vamos a decir así, entre lo que es la cultura maya y lo que es el mundo español. Ese es el primer encuentro, y el primer nombre que se le dan es el nombre que le van a dar de Lázaro, porque los españoles llegan precisamente un domingo de Lázaro, y entonces le colocan, ese va a ser su nombre, su primer nombre oficial. Después van a pasar varias etapas, o varios años más bien, y Francisco de Montejo, el adelantado, que es el encargado, vamos a decir así, o el que tiene la concesión por la conquista de Yucatán, funda en ese mismo lugar un poblado que va a durar 3 o 4 años, entre 1530 y 1535, con el nombre de Salamanca. Y se llama Salamanca porque él nació en un lugar en España que así se llamaba, y en honor al sitio donde había nacido le pone Salamanca. Pero esto no va a funcionar, y después el padre le cede a su hijo, al mozo que lleva el mismo nombre, y funda, donde está el centro actualmente, una villa con 30 españoles como vecinos, reparte solares, o sea, reparte sitios en donde vivir, y crea un cabildo, un ayuntamiento que va a ser la representación del rey en Campeche, una iglesia que va a llevar el nombre de Nuestra Señora de la Concepción, y funda un sitio que es el que conocemos con el nombre de San Francisco de Campeche. ¿Qué es lo más representativo de Campeche? Bueno, hay varias cosas. Las murallas, obviamente. Las murallas es la imagen de Campeche. No se puede separar a la ciudad sin las murallas, porque forman parte del entorno, y creo que es con lo que más se conoce. Este es en este aspecto
Pero si hablamos en el aspecto religioso, lo más representativo es el Cristo de San Román. Es la imagen más importante que hay, porque ha estado presente en Campeche desde su nacimiento prácticamente. La llegada al Cristo es en 1565, de hecho el próximo año se cumplen 450 años de la llegada del Cristo. Así que por un lado tenemos en el aspecto religioso la imagen del Cristo San Román, y por otro lado tenemos la imagen de una ciudad amurallada, que es el símbolo de Campeche. Nos gustaría saber un poco de su obra literaria, que nos habla sobre la arquitectura religiosa en Campeche. Y hemos hecho algunos trabajos, entre ellos está este libro sobre la arquitectura religiosa en Campeche, que es una recopilación de toda la historia de las iglesias que han habido o que se han desarrollado en Campeche, dividida en varias etapas. Iglesias que nacieron en el siglo XVI, iglesias que nacieron en el siglo XVII, iglesias que nacieron en el siglo XVIII e iglesias que nacieron en el siglo XX. Estamos hablando generalmente de las iglesias que forman parte del entorno histórico, las más representativas que se encuentran en algunos barrios como San Román, como Santa Ana, como Santa Lucía, las iglesias que están en el centro histórico. No estamos mencionando las iglesias nuevas porque eso ya forman parte de otro contexto. No, estamos hablando de una arquitectura nacida en Campeche a partir de estos siglos, y que obviamente la más representativa es lo que es actualmente la catedral. Y ahí pasamos al convento franciscano, que es el primer convento franciscano que fundan los franciscanos, porque los franciscanos, hay que señalar que los franciscanos son el grupo religioso que se encarga de evangelizar, que se encargan de llevar la palabra de Cristo en toda la península, y ellos fundan un primer convento, que es el convento de San Francisco, que es el primero en toda la península de Yucatán. Tenemos también el ejemplo de otra orden que viene, que es San Juan de Dios, que es una orden, los juaninos, que es una orden hospitalaria. Era la orden que se encargaba de atender a los enfermos aquí en Campeche, y también tenían su convento, que fue destruido, y nada más queda la iglesia. Y tenemos también la otra orden que viene, que es la de los jesuitas, que es la que se encarga de educación, de educar, y es el ex templo de San José. Y otras iglesias en el interior, como San Francisquito, el Jesús. Y lo que hicimos fue recopilar la información de estas iglesias que forman parte del contexto histórico. Cronológicamente, ¿cómo fue la aparición de las iglesias? Hay iglesias que se crean en el siglo XVI y que todavía perduran, como va a ser la iglesia catedral, como va a ser el convento de San Francisco. Otras iglesias se inician en el siglo XVII, San Francisquito, el Jesús. Otras en el siglo XVIII, como es el ex templo de San José, la iglesia de Santa Ana, la iglesia de San Román, que también se empieza a construir en el siglo XVI. Depende a veces por el crecimiento de la ciudad. Hay que recordar que la iglesia católica cuando menos en México, hasta el siglo XIX es la única que existe. Entonces la necesidad de atender a las almas o atender a los vecinos de diferentes sitios hace que se construyan estas iglesias, ¿no? Entonces por eso van surgiendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX aproximadamente. ¿Cómo afectó los ataques de los piratas a las iglesias? Pues las quemaban, a veces no las respetaban, se robaban lo que podían de ellas, pero ahí estuvieron. En el caso el ejemplo más claro es el del Cristo de San Román, que los vecinos de San Román, cuando se acercaban los piratas o llegaban los piratas, sacaban al Cristo y lo escondían en unas cuevas que se encontraban en Samulá para defenderlo. Se llevaban todo lo que fuera de oro o de plata, robándose las custodias, se llevaban las custodias, y todo lo que significara dinero. ¿Por qué razón? Bueno, porque eran protestantes, ¿no? O sea, y también habían católicos, pero generalmente los grupos que venían eran holandeses, ingleses o franceses, llamados hugonotes, que eran protestantes y que no respetaban lo que era
la iglesia. ¿Por qué una torre de la catedral se llama la Campechana y la otra la Española? En el siglo XIX la iglesia de la catedral solamente tenía una torre que mira hacia el mar. En 1833, un sacerdote de la catedral, el padre Gregorio Jiménez, inicia la construcción de una torre gemela que mira hacia la tierra. Para diferenciarla, son exactamente igual, solamente si se fijan en el primer cuerpo, en el caso de la que se conoce como la Española, que es la que mira hacia el mar, y se llama Española porque se supone que fue construida en la época en la cual los españoles gobernaban, o sea, en la época colonial. Tiene una columna adosada al muro que no está completa, está más o menos hacia la mitad, y del otro lado, para hacer la diferencia, este sacerdote lo que hace, porque las torres son exactamente igual, se llamó la Campechana, y para diferenciarla, esta torre adosada la continúa. Entonces uno puede ver la diferencia de ambas para poder distinguir una, la Campechana, que es la que hicieron los campechanos en 1833, y la otra que se llama la Española, que fue la que hicieron los españoles antes de la época colonial. Pero sí, la iglesia catedral tenía esa diferencia. Te voy a mostrar un dibujo. Solamente se ve una sola torre, porque esta fotografía o esta imagen es antes de 1833. Entonces, y si tú la comparas con la actual, vas a ver que tiene dos torres, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de la catedral antes de 1833, y esta es la Española, que mira hacia el mar. ¿Qué Campeche le gusta más, el Campeche antiguo o el Campeche actual? Si hablamos de la época histórica, bueno, pues tiene mucha importancia conocer la historia de una ciudad. Es la historia de una ciudad. Ahora, la época actual pues es muy interesante, ¿no? Por todo lo que ofrece. Yo creo que ambas, ¿no? Yo creo que los dos Campeches me gustan, tanto el antiguo como el moderno. Agradezco al doctor José Manuel Alcocer Bernet por esta entrevista.